Hermanos, Dios les bendiga. Es increíble lo que hace la tecnología, que los hermanos vieron mis videos en el canal Apología Adventista y me invitaron y gracias a Dios estoy aquí con ustedes. Amén. Así que hermanos, yo siempre lo he dicho de que la tecnología, si se usa bien, va a ser de bendición para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuánto creen eso? Amén. Hermanos, espero que esta semana que vamos a estar acá en este seminario de profecía bíblica, espero que puedan asistir, hermanos, ya que traemos un material sólido de conocimiento espiritual. Así que esperamos que vengan. ¿A qué hora va a empezar, hermanos? A las 7. 7 de la noche. 7 menos 10. 7 menos 10, ¿de qué estamos hablando? 6:50. Traigan a sus familiares, traigan a sus amigos, porque los temas que se van a estar predicando acá, hermanos, durante esta semana son temas que casi no se escuchan. Y yo sé que si ustedes vienen, hermanos, van a salir llenos de conocimiento. Van a conocer de que estamos en los últimos días de esta historia y Cristo está pronto por venir. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. Yo lo creo. Que todo lo que está pasando en el mundo, hermanos, indica de que Jesús está a la puerta. Así que, hermanos, vamos a orar para tener un repaso de la lección. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites en esta ocasión poder tener el repaso de la lección de escuela sabática. Bendícelo, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, podamos aprender de esta escuela sabática. Bendice las visitas, si las hay, y que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya no alcanza más el micrófono. Ok, hermanos, ¿cómo están? ¿Están estresados? Cuando venimos a este lugar, ¿cómo tenemos que venir? Felices. Hermanos, este es un repaso de la lección, o sea que yo no vengo a leer aquí punto por punto porque todos nos salimos acá, llegamos hasta la medianoche. Este es un repaso, así que vamos a aprender, vamos a intercambiar de lo que hemos aprendido. Quiero iniciar, hermanos, diciéndoles una pregunta. ¿Cuántos creen que las tradiciones son malas? ¿Cuántos creen que las tradiciones son malas? Tradiciones. Alguien puede decir, hermanos, sí son malas. Y yo les voy a decir que depende. Depende de la dependidura de donde dependió. ¿Me voy a entender? Depende. Saben de que nosotros en El Salvador tenemos muchas tradiciones. Por ejemplo, ¿saben de cuál es la comida favorita? ¿Cuál es la comida típica de los salvadoreños? La pupusa. Y cuando viene la época de verano, hay una época donde hay jocotes. ¿Saben qué es jocote? Los jocotes lo conocen. Una tradición que existe en El Salvador de que cuando es la época de los jocotes se hace conserva de jocote. No se puede hacer en otra época porque se tiene que hacer en la época que salen los jocotes. Se hacen muchas cosas, se hace ayote y miel. ¿Sabe qué es ayote? Lo que le conocemos como la calabaza. Bueno, hermano, ¿ya lo ha probado usted? Sí, buenísimo, el ayote en miel. Vemos que cada país tiene sus culturas y sus tradiciones. Ahora, pero hay tradiciones buenas y tradiciones que atentan con los principios bíblicos. Otra pregunta, ¿cuántos creen de que las modas son malas? Las modas, también es la misma respuesta, depende.
Porque hay modas que están en armonía con los principios bíblicos y hay modas que atentan contra los principios bíblicos. ¿Cuánto creen de que este saco que estoy usando en este momento es una moda? En el tiempo de Cristo no existían sacos. Esta es una moda. Los zapatos que usamos son moda. La ropa que están usando ustedes es moda. Pero hay moda que están en armonía con los principios bíblicos y hay modas que están en contra de los principios bíblicos. Amén. ¿Qué pasará si una hermana viene acá a la iglesia con una minifalda y se sube al púlpito? ¿Qué dirán ustedes? Si se sube con una minifalda o con un vestido que se le vean todos los pechos. Noten que hay modas que atentan con los principios cristianos. No todas las modas son malas, depende, y eso lo dice el espíritu de profecía, que si una moda está en armonía con los principios cristianos, dice, la podemos adoptar. Pero hay modas que están en contra de los principios cristianos. Así es la tradición. Hay tradiciones que son buenas, que no afectan en nada con los principios cristianos, pero hay otras que sí atentan con los principios cristianos. Y como hijos de Dios tenemos que tener discernimiento para poder nosotros tener cuidado con este tema de las modas y las tradiciones. Los fariseos, y de eso viene dando la lección, los fariseos tenían tradiciones, pero ¿qué tipo de tradiciones? Eran tradiciones que sí atacaban ¿qué? Los principios bíblicos. Por ejemplo, usted me dice, hermano Rafael, si ustedes me miran comiéndome un par de pupusas, no me vayan a decir, hermano Rafael, estás pecando. ¿Me doy a entender? Pero si ustedes ven que yo ando detrás de una procesión del Santo Pepe de Atoche, ¿qué van a decir ustedes? Ahí sí, porque estoy siguiendo ¿qué? La idolatría. ¿Saben de que en mi pueblo ayer terminaron las fiestas patronales en honor a San Lorenzo? Sin gran paganismo por todos lados, fiestan, orquestan, bailen, paganismo, licor por todos lados. ¿Y saben por qué hacen eso? Si no existiera ese ídolo, ni se esa fiesta. Por eso es que una hermana me dijo, hermano Rafael, y nosotros como cristianos podemos ir a comprar un elote loco a la fiesta, me dijo. ¿Cuál creen que fue la respuesta mía? Porque es un sacrificio que al ídolo. Pero yo ese elote, si me lo como en la casa, voy a cortarlo a la milpa y me lo pongo y hago un elote loco en la casa, ¿cuál es el problema? ¿Me doy a entender? Que como cristianos tenemos que tener discernimiento en saber discernir y hacer diferencia entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. Los fariseos tenían tradiciones, pero ¿qué tipo de tradiciones? Eran tradiciones diabólicas, hermanos. Tradiciones satánicas. Porque estas tradiciones los fariseos las habían puesto por encima de la ley de Dios. Noten, no es a la par, sino por encima. Una de esas tradiciones, ¿saben cuál era? Si alguien no se lavaba las manos ceremonialmente antes de comer, era pecado. Y de eso viene hablando el versículo para memorizar. ¿Lo tienen? Amén. Dice, nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. ¿Por qué Jesús dijo esta palabra? Porque los fariseos, escuchen hermanos, porque los fariseos tenían una tradición descabellada y satánica. Esta tradición decía así, de que antes de comer tenía que practicarse un rito de lavarse las manos antes de comer. O sea que el tema en Marcos 7 no es hablar de higiene,
¿Cuánto creen de que es bueno que después de que tocamos algo sucio o después de que salimos del baño o después o antes de comer nos lavemos las manos? ¿Creen ustedes de que es correcto eso? ¿Cómo se llama eso? Higiene. Higiene. Pero el tema de Marcos 7 no es la higiene, sino una tradición hipócrita de los fariseos, que ellos se la habían inventado. Y les voy a explicar de qué se trataba esta tradición. Los fariseos, mire qué absurdo era. Los fariseos, antes de comer, iban a buscar agua a las tinajas, y si no encontraban suficiente agua, ponían boca abajo la tinaja para que saliera una gota de agua, y esa gota de agua la ponían en la palma de la mano, porque como no había agua, porque tenían que practicar ese rito, entonces esa gota de agua, noten, esa gota de agua tenían que hacer que corriera hasta acá, hasta este dedo, llegar hasta otro dedo, llegar hasta este otro dedo, esa gotita, y esa gotita tenía que llegar hasta acá. Si pasaba de acá para acá, si por casualidad se les bajaba la gota, quedaban contaminados, inmundos. Mire qué extremista era. Y le hacían así a la gotita de agua, pero si alguien no hacía eso, inmundo, está quebrantando la ley y la tradición de los ancianos. Y Cristo les dijo, hipócritas. ¿Saben por qué les dijo hipócritas? Porque los fariseos era más importante esa tradición que honrar a los padres. Imagínense cómo eran los fariseos de hipócritas. O sea que para ellos era más importante hacer ese rito que honrar a los padres. Noten cómo Jesús les dijo. Marcos capítulo 7. Si alguien quiere comentar, solo levanta la mano o quiere aportar algo, preguntar algo. Lo dice Marcos 7, versículo 6. Marcos 7, versículo 6. Respondiendo él y les dijo, ¿cómo les dijo? Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de ¿qué? Mandamientos de hombre. De hombre. Ahora, noten el versículo 8. Porque dejando, ¿qué había hecho la tradición? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Porque los fariseos, hermanos, para ellos era más importante practicar ese rito que honrar a los padres. Saben de que en Mateo 7, saben de que en Mateo 15 está lo mismo. Esto mismo está en Mateo 15. Los fariseos, para ellos era más importante dar, por ejemplo, si un papá o una mamá estaba en crisis económica, estaba aguantando hambre, el hijo tenía que darle un sostenimiento a los padres. Pero los fariseos preferían mejor dejar que los padres murieran de hambre y darle una ofrenda al templo. Ellos así lo explicaban, porque esa ofrenda era para ellos. O sea, no les importaba los papás que se murieran de hambre. Para ellos era más importante dar esa ofrenda al templo, porque ellos no lo hacían con el sentido, es la ofrenda que Dios ha dicho, es la ofrenda para sostener el templo. Ellos lo hacían para ellos mismos, porque sabían de que esa ofrenda era para ellos mismos. O sea, Jesús dijo claramente que eran hipócritas. ¿Me doy a entender? Saben de que esto mismo podemos estar practicando nosotros, hermanos, porque el objetivo de la lección es para nosotros hoy. Dejemos a un lado los fariseos, hoy para nosotros. Saben de que en muchos cristianos también pueden haber tradiciones. Amén. Y esas tradiciones pueden apartarnos de los mandamientos de Dios. Sí, hermano. Bueno.
Está encendido el micrófono. Tiene una lucita. Papacho aquí. Pero usted tiene una luz verde el micrófono. Al otro lado. Dele vuelta. ¿Está encendido? Está encendido, mira. Pues sí, va, hable. Sí, hermanos, feliz sábados. Sí nos damos cuenta de tantas tradiciones que no tiene el mundo ahora, hermanos. Y a veces nosotros, y yo sé que esta lección es para nosotros definitivamente, porque a veces nosotros nos mezclamos todavía con el mundo. Porque, por ejemplo, esas tradiciones de el 2 de noviembre, cuando aquí dicen Día de los Muertos, ¿va? Muchos nos damos cuenta de las otras iglesias pentecostales. Van al cementerio, llevan coronas, llevan hasta comida, dicen que los muertos. Pero esas son tradiciones. Por ejemplo, hay otras tradiciones que hacen aquí donde ellos lo llaman la Semana Santa, pero sabemos que Semana Santa no existe. Solo sabemos de que existe el Sábado Santo, ¿va? Amén. Y también empiezan a participar con la gente. Pues, por ejemplo, hay muchas tradiciones. Por ejemplo, las fiestas que miramos que celebran la gente mundana, ¿va? Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos estamos mezclando en esas tradiciones. Por ejemplo, usted decía que hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Pero ¿cuáles son las tradiciones que van contra el principio de la Biblia? Como por ejemplo, hay una tradición que lo practican mucho en Totonicapán, que a mí me gusta en Tierra Fría, que todos cuando saluden a los ancianos, a sus abuelos, a los mayores, cuando le dicen buenos días, siempre inclinan la cabeza, ¿va? Y a mí me gusta esa tradición porque siempre respetan. Y cuando otra tradición que ellos hacen, cuando está sentado un anciano en una silla y se levanta, dicen que hay que esperar un momento porque es una tradición. Y sí, a veces uno dice, pero no contradice la Biblia, ¿va, hermano? Pero ahora donde quiero llegar, ¿cuáles son las tradiciones que contradicen la Biblia? Por ejemplo, aquí cuando hacen unas fiestas paganas, y empiezan a hacer triangular, cuadrangular de fútbol. Entonces mucha gente van a ir a meterse al campo de fútbol, pero están celebrando, es la fiesta del ídolo de acá. Entonces cuando uno está metido, está participando, por ejemplo, en el cumpleaños de él, ¿va? Porque por eso están haciendo esas fiestas, ruedas, comidas. Usted tomó el ejemplo del lote del loco, ahora yo... Pura idolatría eso, pura idolatría. Pura idolatría. Entonces yo, sin darme cuenta, estoy participando. Quizás dice uno, no tiene nada malo. Dice uno, pero qué malo tiene. Dice uno, pero si empezamos a analizar, el evento que están celebrando es a honor al ídolo lo que está aquí. Es un sacrificio a ídolo. Es un sacrificio al ídolo. Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios. Y eso fue que Jesús condenó. Los fariseos eso tenían. Eso tenían siempre. Por eso dice la Biblia que por encima las tradiciones, por encima, y los mandamientos de Dios lo han dejado por un lado. No sé si me explico, hermanos. Ese es mi comentario, hermano. ¿Algún otro hermano que quiera aportar, hermano? ¿Que puede levantar la mano? Ok, ahí le va a llevar el micrófono. Esto es para que todos podamos aprender aquí, hermano. Alguien que quiera aportar solamente levanta la mano. Amén. Porque necesito que quede claro este tema de la lección de escuela sabática. Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en este precioso día de reposo. La verdad que estas lecciones, casi por lo regular, el hombre tiende a dejar la verdad por un lado y creerle al hombre. Si no fuera así, imagínense todos los políticos cómo consiguen su poder a través de mentiras, a través de engaños. Y nosotros sabemos que la palabra del Señor es la única fuente de verdad que tenemos sobre la tierra. No hay otro libro, es la verdad que tenemos. Pero también hablando de las tradiciones, hablando de los conceptos humanos que se
involucran dentro de las iglesias. No voy a referirme a una determinada iglesia, sino a todas. Es de que a veces en nuestra forma de organizaciones nos hacemos de conceptos, de ideas, de reglamentos, y a los cuales a veces respetamos demasiado y dejamos, parece que de una manera, con mucho chanfle también, como que la iglesia nos están ganando, ¿verdad? Pero, amados hermanos, en esto hay que tener mucho cuidado. A través de estas lecciones, yo le agradezco al Señor por estas lecciones, porque hay cositas que tremendo. Una palabra le abre el sentido a uno de la manera que uno creía antes. Y le abre, y de tal manera, amados hermanos, que lo que yo tengo que decirles en esta mañana es de que la palabra del Señor dice, como dijo el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. El mundo está lleno de tradiciones, muchas tradiciones. Y el problema está en que muchos hermanos no tenemos discernimiento de espíritu y aparentemente las cosas parece que no tuvieran ningún resultado espiritual, pero con mucho, si el Espíritu Santo nos señala, nos damos cuenta, amados hermanos, de que atenta contra nuestra vida espiritual. Entonces, amén, amados hermanos, eso es lo que tenía que decirles en esta mañana. Hermano. Gracias por su aporte. Va a opinar el hermano. ¿Cómo se hace? Que no sea mucho tiempo. Hermanos, yo tengo una pregunta. Tal vez es breve porque no hay mucho tiempo. ¿De dónde vienen, de dónde nacen las tradiciones? Esa es la pregunta que yo tengo. Y también tengo la respuesta. Porque todas las tradiciones en el mundo, ¿de dónde vino? ¿De dónde se originó esas tradiciones? Pues a veces yo pienso y digo, todas las tradiciones vienen de Babilonia, de la gran Babilonia. Porque mire, ¿quién puso un santo en un pueblo? ¿Quién celebra? La Iglesia Católica. ¿Quién puso que se celebre el Día de los Muertos? La Iglesia Católica. ¿Quién celebró el Día de las Madres? La Iglesia Católica. Todo es de la Iglesia Católica. Entonces las tradiciones se están metiendo en las iglesias más protestantes y se está metiendo en la iglesia adventista. Eso no hay escape, porque también hay cosas que se ve que otros líderes que también captan un poquito de lo que es las tradiciones, así como decía el hermano Efraín. Sin saber, estamos en una tradición. Gracias. Gracias, hermano, por su aporte. ¿Algún hermano también que quiera aportar respecto a la lección de escuela sabática? Solo levanten la mano el que quiere opinar. Fíjese, hermano, de que lo que dijeron los hermanos es 100% verdadero. La mayoría de iglesias de tradiciones que existen en el mundo, hermanos, netamente vienen del catolicismo romano. Entonces, acuérdense que cuando leemos Apocalipsis, Babilonia, ¿quién es? El sistema católico romano. Y saben, hermanos, si en verdad quisiéramos hacer un paralelo entre los fariseos y un sistema, tiene que ser con la Iglesia Católica. O sea, los fariseos modernos son la Iglesia Católica. Y saben que las iglesias protestantes dicen que nosotros somos los fariseos, la Iglesia Adventista, porque guardamos el sábado. Nos comparan con los fariseos. Pero saben de que eso es falso. Porque los fariseos nunca guardaron el sábado. Ellos profesaban guardarlo. Eran hipócritas. No lo guardaban como Dios lo había dicho en su palabra. Amén. Ellos aparentaban guardarlo. Para los fariseos era más importante sus tradiciones que el mandamiento
¿Cómo debe de guardarse? Que hablo del sábado. Saben de que los fariseos tenían mandamientos de hombre. No solamente esta tradición de lavarse las manos ceremonialmente antes de comer, sino que habían más tradiciones. Por ejemplo, una de esas tradiciones eran, hermanos, de que si alguien por A o motivo quería escupir, tenía que escupir en una piedra, porque si escupía en la tierra, la saliva con la tierra se hacía lodo y eso era trabajo, era quebrantar el sábado. O sea que habiendo opciones, si alguien se podía tragar otra vez la saliva o escupir en una piedra. Para los fariseos. Y llegaron al extremo de que condenaron las obras de misericordia, hacerlas en sábado. Noten hasta dónde habían llegado. Andar buscando a alguien para tratar de matarla en sábado y para acusarle no era pecado, pero hacer obras de misericordia sí era pecado. O sea, Jesús, como les digo a los fariseos, ustedes no son hijos de vuestro... ¿Quién es vuestro padre? No es ni Abraham ni Dios, sino que vuestro padre, ¿quién? El diablo. Imagínense, andar a alguien buscándolo para acusarlo y para tratar de matarlo no era pecado para los fariseos, pero hacer un milagro en sábado era pecado. Entonces los fariseos no guardaban el sábado. ¿Quién sí guardaba el sábado? Cristo. Entonces, si en verdad quisiéramos hacer un paralelo entre los fariseos, ¿con quién lo compararíamos? La Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica. Pero ¿quién es el sistema hoy que sigue doctrinas y mandamientos de hombre? ¿Quién es el sistema? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Dígame una tradición de la Iglesia Católica. Semana Santa. Día de los Muertos. Día de los Muertos. Navidad. ¿Saben de que hay muchos adventistas que todavía siguen la corriente? La corriente de Babilonia. ¿Y saben algo interesante, hermano? De que si el 25 de diciembre o el 31 de diciembre cae en sábado, no le importa. O sea que la tradición es más fuerte que la obediencia a los mandamientos de Dios. Y eso muchas veces se puede aplicar a nosotros que somos seguidores de tradiciones. Nos encanta la tradición. Y saben, hermano, que en iglesias adventistas pueden haber diferentes tipos de idolatría. Nosotros creemos de que idolatría solamente puede ser andar adorando al santo Pepe de Atocho o cargarlo en el hombro y andarlo en procesiones en la calle. Saben de que hay otros tipos de idolatría. Por ejemplo, si el Real Madrid y Barcelona juegan el sábado, prefiero quedarme en la casa viendo el partido de fútbol que venir al templo. Pura idolatría. Tipo de idolatría. Igual como los fariseos, el principio se aplica a nosotros. Somos seguidores de hombres, somos seguidores de idolatría. Y hay muchos tipos de idolatría. Igual como los fariseos estamos entonces hay que tener cuidado. Y este es el principio que debemos de tomar en cuenta. Si una tradición contradice los principios bíblicos, debemos de apartarnos de esa tradición. Saben de que Cristo fue en este sentido, fue equilibrado. Saben de que los fariseos se habían inventado una tradición, pero que era buena. ¿Cuántos sabían ustedes de eso? No todas las tradiciones de los fariseos eran malas, había una que era buena. Había una que se llamaba el Hanukkah. El Hanukkah en Estados Unidos se celebra la fiesta todavía, o la fiesta de las luces. Era una fiesta que los judíos se habían creado conmemorando la liberación de los judíos en manos de los macabeos. En los tiempos de Cristo esa tradición se observaba y Cristo observó esa tradición, porque esa tradición simplemente recordaba que Dios había libertado a los judíos de las manos de los macabeos. Era una conmemoración. Aunque Dios no había mandado esa fiesta, pero los judíos se lo habían creado y Cristo observó la fiesta de la luz, el Hanukkah. Entonces vemos de que cuando hablamos de tradición hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué tipo de tradición estamos siguiendo? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Guatemala hay muchas cosas que a mí me gustan, por ejemplo las quesadillas. ¿Sí? O sea que es una cultura, una tradición.
Yo sé que aquí en Guatemala tienen otras tradiciones. ¿Ya saben a qué me refiero cuando hablo de quesadilla? ¿Ah? Entonces es bien importante que nosotros sepamos discernir entre una tradición que atenta con los principios divinos y una tradición que no contradice ningún principio divino. Ahora, el tema de Marcos 7, ¿para qué lo usan los católicos y protestantes? ¿Para qué usan ese tema? Ellos dicen que todo lo que entra en la boca podemos comer, más lo que sale en la boca, pues todo podemos comer, así dijo Jesús. Ellos contradicen lo que Jesús dijo de que no podemos que comer animales impuros o inmundos. Entonces es bueno eso también saber, hermano, que igual dicen ahora, todo lo que dicen que dijo Jesús, que todo lo que entra en la boca no contamina, más el que sale en la boca, podemos comer de todo, Yo les digo bueno, si podemos comer de todos, agarremos un sopilote y lo comemos. No, eso no comemos. Entonces, ¿por qué dice que todo se puede? No, Jesús habló, como usted lo decía, o como dice la lección, habló de las culturas, lo que ellos hacen, el lavacro, el lavamiento de sus pies, de sus manos y los pies. No habló de la higiene. Entonces, mucha gente, y casi la mayoría de pentecostales y católicos, están confundidos por ese versículo. Un día había un pastor evangélico, yo estaba tomando un jugo y me quería dar la mano, y con esta mano, entonces yo le dije, y estaba comiendo un pan, me dice, ¿por qué tiene miedo de dar la mano? Porque yo solo la saludé así, con la mano. Entonces le digo yo, no, usted no quiere que le ensucie lo que está comiendo. Y la Biblia dice, todo lo que entra en la boca no contamina. Entonces le digo yo a él, ¿y qué pasa si yo te traigo ahorita tu octavo de licor? Lo echas en la boca. Le dije, no. Y no dices que todo lo que entra en la boca no contamina, más el que da. Entonces ellos lo tergiversan porque no lo entienden, hermano. Entonces sería bueno que nos den una explicación al respecto de ese versículo. Sí, hermano, saben, hermanos, de que la clave para entender la Biblia y estos textos bíblicos es siempre leer el contexto. Estas personas que tergiversan esos textos bíblicos es que sacan de tu contexto los versículos. ¿Qué es su contexto? Es lo que está antes y después del texto. O sea, es de leer todo el capítulo de qué está hablando. Si Jesús hubiese venido a decir de que hoy podemos comer cerdo y comidas inmundas, los fariseos hubiesen estado en la razón de decir de que Jesús era un quebrantador de la ley. Pero el tema de Marcos 7 y Mateo 15, que ahí está también ese capítulo, esa discusión, Mateo 15 lo relata más, era de que lo que entra no contamina al hombre, en el sentido de que comer sin las manos, sin lavar ceremonialmente, eso no contamina al hombre. O sea que antes de hacer ese rito, ya los alimentos están purificados. ¿Qué es un alimento? Dice que Cristo purificó haciendo puros todos los alimentos, dice Marcos 7:19. Porque el contexto es de que sin lavarse las manos ceremonialmente, ya los alimentos están purificados. ¿Cómo se purifican los alimentos? ¿Por qué nosotros oramos? Hermano, ¿por qué nosotros oramos antes de comer? Para purificar. Para darle gracias a Dios y para que no nos vaya a caer mal. Mira, hermano, uno en la calle no sabe si uno puede comer alguna tequina, o hay gente que es sucia para hacer la comida. No sabe uno qué es lo que va, o aunque se haga la comida en la casa, uno no sabe si la comida le puede caer bien o mal. Uno debe hacer una oración preventiva para que Dios bendiga ese alimento y que sea de bendición para nuestra vida. Pero el tema de Marcos 7 no es la higiene, sino que es ese rito. Y saben de que cuando me dicen ese versículo, yo los acorralo. Cuando me citan ese versículo fuera de contexto, yo los acorralo. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, más que todo usan ese texto para justificar las pupusas de chicharrón, la fritada de la moronga y la chicharrones.
lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces yo lo acorralo. Entonces, todo es todo, pero el todo hay que entenderlo en el contexto, pero ellos lo usan mal, les digo yo entonces. Entonces, ¿usted está de acuerdo que yo le vaya a conseguir un sapo sabanero para que lo coma? De los sapos lechosos que hay en el campo, ¿se lo puede? Ahí inmediatamente dicen, no, porque eso no es comida. ¿Y quién dijo de que el cerdo era comida? ¿Dónde está que el cerdo es alimento? El cerdo no es ningún alimento. Los garrobos no son ningún alimento. Las arañas no son ningún alimento. Los chuchos, ¿saben qué es un chucho? Perros. Los chuchos no son alimentos. Alimento es lo que Dios ha permitido que se coma. ¿Me doy a entender, hermano? Amén. Esa gente que usa el texto para justificar las comidas inmundas, les aseguro que no tienen valor de comerse un perro. Esos pastores evangélicos que manipulan ese texto bíblico, les aseguro que no tienen valor de comerse un perro. Allá en China dicen, lo comen. Pero si usted les dice cómo hace un perro, le va a decir que no, porque los perros no se pueden comer. Pero les aseguro que un perro es más limpio que un cerdo. Pero la gente mire cómo está hechizada con el vino de Babilonia. Prefieren comer un cerdo y no un perro. Pero un perro es más limpio que un cerdo. Mire cómo están confundidos. O sea, el problema es con la comida de cerdo. Con el cerdo. Por eso es que manipulan ese texto bíblico. Porque el problema lo tienen con el cerdo, porque es un animal inmundo. Y ese texto lo han permitido. Miren, los católicos, ese texto también lo manipulan. Conocen un sacerdote que manipula la Biblia que se llama Luis Toro. Sí. Es un experto. Mire, si le quisiéramos dar un Oscar o un balón de oro a alguien por ser el mejor de la tierra, en torcer la Biblia sería Luis Toro. Ese tipo sí es un gran experto en manipular la Biblia. Y como la gente no estudia, quedan pasmados con las explicaciones que él da. Luis Toro usa el texto para decir de que hoy podemos tomar los 3 y 4 cervezas. Si a la quinta lo pone borracho, ya no se lo tome. Porque lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces podemos tomarle unas 3 cervezas, dice él. Entonces yo le hago una pregunta, eso, si lo que entra no contamina al hombre, entonces tomémoslo una botella de Lagnate. Porque todo es todo, si tomamos en el contexto de todo. ¿Me voy a entender, hermano? Hay que tener cuidado porque ellos lo que hacen es torcer el texto bíblico. Dígame, hermano. Sí, hermano, y a veces, en mi vida personal, a veces me hago la pregunta, ¿y quién dijo eso? Que lo que dijo Dios no hay que comer, y ahora mucha gente están perdidos, lo están comiendo, lo están haciendo. Bueno, vamos, que quizás el tema de las tradiciones, ¿va? Pero sale por lo que todo lo que entra no contamina. ¿Quién inventó todo eso? La comida inmunda, ¿va? Por ejemplo, yo antes que conociera el mensaje adventista, comía de todo. Hasta al perro en el ejército nos dieron carne de perro. Y había un oficial que comía serpientes. Pero ellos decían, bien arregladito, dicen, va, ya no se siente. Pero como volvemos a lo mismo de que hay que escudriñar las escrituras. Si Dios dice esto no, uno no. Si Dios dice esto sí, es un sí. No hay vuelta de hoja. Entonces, lo que tenemos que hacer, por eso hay que orar mucho, hay que pedirle más a Dios y estudiar a Dios, porque el diablo también lo dice ahí, va, que el diablo es el padre de la mentira, va, nos está engañando. Igual como decimos, estamos hablando de este personaje, Luis Toro. Quizás podemos darle un trofeo de oro porque es el padre de la mentira. Por mentiroso se lleva el primer lugar, pienso yo, de mentira, porque él utiliza muchas mentiras y muchos engaños. Y sabemos que mucha gente de todas esas iglesias no usan la Biblia. Ellos solo escuchan y sí dicen, pero no lean la Biblia. No dicen un escrito está, o porque así dice la palabra de Dios. Ellos solo, así. Pero no escudriñan la Biblia. Y este señor, a mí a veces cuando yo escucho sus temas me da risa, ¿va? Porque yo digo, es que bien se siente y se oye, hermano, que solo está falsificando la verdad con el error.
Y cuando falsifica la verdad, con el error bien falsificado, ahí es donde lo engaña a uno. Pero entonces le digo yo a los hermanos, estudiemos nuestras Biblias, y si hay preguntas, pues tenemos hermanos pues, usados por Dios, estudios de la Biblia, podemos llamar, como por ejemplo a usted también, podemos consultar, hermanos. Entonces, Por ejemplo, el otro texto que usan también para justificar de que uno puede beber y comer cualquier cosa es Colosenses 2:16. Nadie lo juzgue en comida o bebida, días de reposo, luna nueva. Ahí están, ellos dicen que uno puede ir a las fiestas, puede tomar licor, puede comer cualquier cosa, pero hay que tener cuidado, hermano. Yo siempre le he dicho, cuando usted estudie la Biblia, siempre lea el contexto de los versículos para ver de qué está hablando. Porque si no leemos el contexto, podemos malinterpretar el texto bíblico. Hermanos, Cristo fue claro. Lo que dentro no contamina al hombre. O sea, comer sin lavarse las manos ceremonialmente no contamina al hombre. Lo que sale es lo que contamina al hombre, porque los fariseos, hermanos, eran odiosos, criticones, egoístas, vanagloriosos. Y saben algo muy importante, hermanos, los fariseos criticaban a los gentiles por ser idólatras, pero los fariseos eran más idólatras, porque aunque no tenían imágenes, eran ellos los mismos ídolos, idolatraban a ellos mismos. Y es bien importante, hermanos, entender que todo el pecado, ¿dónde se origina? El pecado, ¿dónde se origina? En el corazón, que es sinónimo de mente. Cuando ustedes leen en la Biblia corazón, no está hablando del corazón fisiológico, sino que el corazón se usa como sinónimo de intelecto, de mente. Porque dentro del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. Ahí se crea todo. Cuando alguien le quiere levantar un chisme a un hermano, ¿dónde lo creó? En el corazón. En la mente, que es lo mismo que el corazón. Cuando alguien quiere adulterar con la muerte de su prójimo, ¿dónde lo pensó? el corazón a la mente. En el corazón. Cuando alguien quiere asesinar a su prójimo, ¿dónde lo pensó? El corazón. Todo ahí se piensa, pues. Ahora, ese texto también puede contradecir la mala interpretación que hacen los protestantes de lo que dentro no contamina el hombre. Yo les hago una pregunta, hermano. Si voy pasando por una venta de pupusas donde están haciendo pupusas de chicharrón de cerdo, o están vendiendo fritada en un guacal, ¿saben qué es fritada? La moronga. Ajá, esto es donde les venden así un montón de tripas, sesos, todo. Imaginen cómo es el diablo, que del cerdo solamente se bota el estiércol, los huesos y el pelo. Todo lo come la gente. Terrible. Como usted va pasando por una carnicería o donde están haciendo comida de cerdo y a usted le nace el deseo de comer esa comida, ¿dónde le nació el deseo? En el corazón. O sea que el pecado no está cuando comí el cerdo, sino cuando lo pensé, porque Dios ha dicho que ese animal es inmundo. Los cerdos son inmundos, pero para comer. O sea, los cerdos no es que sean inmundos por creación, sino son inmundos para comer. Por ejemplo, ¿un perico es inmundo? Sí, pero para comer. Yo el perico yo no me lo puedo comer porque es inmundo, pero lo puedo tener en la casa de mascota. ¿Puedo tener un perico o un loro en la casa? Sí. ¿Puedo tocar un perico? Sí, puedo tocarlo. Dios condenó, no tocaréis sus cuerpos, pero tocar para comer. Pero yo puedo tener ¿saben de que me gustan? Estoy viendo dónde consigo ¿han visto ustedes unos cerditos así que son así bien pequeñitos, así que parecen unos ositos? Sí. Caros son. Son los chiquititos así. Sí, pero son caros. Yo quisiera tener una mascota de eso, porque son bien chistosos. Pues. O sea, pero yo no me lo voy a comer, cerdo, porque es inmundo. O sea, todos los animales son creación de Dios, pero llegan a ser inmundos cuando es para comer. ¿Me voy a entender? Y en la Biblia está lo que se debe de comer y lo que no se debe de comer. En ese contexto de Marcos capítulo 7 y Mateos 15. En ese contexto debemos de entender, hermanos, de que hay carnes limpias y carnes inmundas. Pero nosotros los adventistas sabemos perfectamente bien de que estamos en un tiempo donde no es recomendable comer ¿qué? Ningún tipo de carne. ¿Por qué? Porque son los principales promotores de cáncer.
Las circunstancias han cambiado. En aquel tiempo Dios permitió comer carne, pero al ver de cómo está todo contaminado, Dios dio un mensaje a la iglesia adventista a través de la sierva del Señor. ¿Y cuál es el mensaje? De la reforma pro salud. ¿Me doy a entender, hermano? Los adventistas tenemos un mensaje distintivo, no mejor, pero diferente al que predica Babilonia, y es la reforma pro salud, la alimentación. Saben que mucha gente está en contra de la alimentación, y la Biblia tiene casi un 30% que habla de comida. Imagínense. O sea, para Dios es importante la alimentación. Dígame usted, ¿qué Dios va a hacer ese? De que un tiempo dijo, esto coman, y hoy venga y nos diga a través de Cristo, hoy pueden comer comidas inmundas. ¿Qué clase de Dios que se contradice es ese? ¿Acaso no es el mismo Dios que hizo nuestro cuerpo, que es templo y moral del Espíritu Santo, que quiere lo mejor, que nos cuidemos? Mucha gente no puede entender este punto. Ahora, para terminar, hermanos, la lección de escuela sabática, ahí viene hablando de algunos milagros que Cristo hizo. Por ejemplo, un gran milagro que Jesús hizo, después de condenar las tradiciones de los fariseos, Cristo hizo un milagro de sanar a una hija de una mujer sirofenicia o griega. Eso viene dando la lección también. Dice que Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, no es bueno echarle el pan de los hijos a los perrillos, porque la mujer dice que estaba afligida, preocupada, porque la hija estaba endemoniada. Usted sabe que una persona endemoniada, hermanos, se hace daño a sí misma, a ver qué problemas tenía la niña, y la mujer estaba preocupada y reconocía que solamente Cristo podía libertarla, a su hija, de ese demonio. Pero Cristo le dijo, no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué podemos entender de esa frase? ¿Por qué Cristo le dijo a esta mujer perra? En diminutivo, pero es lo mismo. Es lo mismo, Cristo le está diciendo a la mujer, era una perra. ¿Cómo entendemos ese punto, hermanos? Los que han estudiado ese tema. ¿Por qué Cristo le dijo así a esta mujer? No es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos. En ese contexto los hijos era Israel. Israel eran los hijos. Los gentiles estaban destituidos de la ciudadanía de Dios. Esta mujer sirofenicia era una griega, una pagana, podemos decirte, que no tenía nada que ver con Israel, pero buscó al maestro. Pero ¿qué podemos entender nosotros de esta frase? No es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos. Y la respuesta que esta mujer le dio, ¿cuál fue la respuesta? Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de los hijos, de la mesa. Imagínense. ¿Sabe, hermano, que podemos aprender mucho? Aquí podemos sacar un gran sermón de esto, hermanos. Una gran enseñanza homilética y espiritual para nosotros. Les aseguro que muchos de nosotros, si nos dicen en público perro o perrillo, nos vamos a enojar o nos vamos de la iglesia y nunca volver. Pero esta mujer, ¿cómo respondió? Que hasta los perros comen la ¿Qué fe tenía, hermanos? La fe. El objetivo de hablar de esta manera a Cristo, a esta mujer, tenía dos propósitos. Y eso lo corrobora el Espíritu de Profecía. En el deseado toda la gente, página 377. Uno era para probar la fe de esta mujer. Y el otro objetivo era mostrarle a los discípulos cómo ellos trataban también a los gentiles. Porque los fariseos y los judíos, y este concepto también se había metido en los apóstoles. Y Cristo tuvo que desarraigar esa idea satánica de la mente de los apóstoles. Que los gentiles se aceptaban a Cristo, si creían en Él, ellos también eran hijos de Abraham. Porque los judíos en los tiempos de Cristo
se habían inventado nombres peyorativos para decirle a los gentiles. ¿Saben de cuando Cristo dijo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras? Nosotros creemos de que Cristo está hablando de piedras de esas que están ahí en la calle. ¿Ustedes creen que van a ver piedras que van a hablar? No, hermano, solamente en las películas de ficción se ve eso. Cuando Cristo dijo que aún las piedras hablarían, y eso también lo dijo Juan el Bautista, se refería a los gentiles. Porque los judíos a los gentiles le llamaban cerdo, inmundo, piedra, perro e incircunciso. Y Cristo, al llamar de esta forma a esta mujer, estaba diciéndole en otras palabras a los discípulos: observen cómo yo he tratado a esta mujer así como ustedes tratan a los gentiles, y aún así esta mujer que para ustedes es una perra, también es hija de Abraham. Amén. Y la fe de esta mujer hizo de que la niña se curara. Y saben, hermanos, de que los judíos, por haber interpretado mal las profecías, llegaron a considerar a los gentiles excluidos de la ciudadanía de Dios. Es como que nosotros, hermanos, nos encajonemos aquí en este templo y nos olvidemos de la gente que está allá afuera, que esa gente también necesita de Dios. Amén. Saben de que nosotros podemos caer en ese mismo pecado de los judíos, de los fariseos. El mensaje que Dios nos ha dado no es para que nos hagamos dueños de Él. El objetivo de Cristo de llamar a la iglesia adventista no es para que estemos encajonados aquí todos los sábados, sino que para que salgamos a predicar el Evangelio y compartamos la buena nueva con otras personas que están sin Dios y sin esperanza ya. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros estamos siguiendo la línea del catolicismo romano. El catolicismo romano se congrega los domingos en la misa, van a oír la misa y se devuelven a sus casas. Nosotros muchas veces seguimos la misma línea. Aunque cambiamos de día, nos reunimos en sábado, venimos a congregarnos los sábados, oímos el sermón, igual como los católicos oyen la misa y nos regresamos a la casa los sábados a ir a dormir a la hamaca. Y la gente de afuera, ¿qué está haciendo? Muriéndose sin Dios y sin esperanza. Amén. Yo no conozco esta iglesia, pero no sé si le gusta hacer la obra misionera. Para que una iglesia crezca, ¿cuál es el método? Para que una iglesia crezca, ¿cuál es el método? El método de Cristo. Correcto, la obra misionera. No esperemos ver que la gente de repente va a aparecer ahí en esa puerta pidiendo el bautismo. No esperemos eso nunca. Porque si nosotros no trabajamos haciendo la obra misionera, estamos igual que los judíos. Se hicieron dueños del Evangelio. Y Cristo, con esta enseñanza de curar a esta hija de una mujer griega sirofenicia, dio una gran lección a los mismos discípulos. Una mujer pagana, la que ustedes le llaman perro, también es hija de Abraham por la fe. ¿Sabe, hermanos, que una persona puede estar desahuciada por la sociedad allá afuera? Un drogadicto, una prostituta, lo más vil de la sociedad. Pero si esa persona cree en Cristo y se arrepiente, esa persona también llega a ser hija de Abraham por la fe. ¿Cuánto creen eso? Y esa persona que está allá afuera, que está desahuciada por la sociedad, puede un día ser un líder de la iglesia o un pastor de la iglesia adventista. ¿Cuánto creen eso? Qué mayor testimonio el mío, hermanos. Yo era de las calles. ¿Cuándo me imaginé yo estar predicando en un púlpito adventista? ¿Cuándo? Pero mire, aquí me tienen. Entonces, ¿la honra y la gloria para quién es? Para Dios. Y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.